De 3.604, 8.000. 8.000 no me sirve. 4.400. 600, 600. 8.000. Uno de número total. Askurukipan Tajanitaki, ¿me escuchan? Panay yatichiri. Walik, Kaltañan, no podíamos conectarnos al YouTube y estamos esperando. Mil disculpas. Nairakat, Caliente, Nekhailinte, Kipuniyeri, ¿ya? Todos cantamos, todos. Maya, Paya, Kimsa. Jupa, Kolila, Japonilwa. Jupa, Chimachukan, Kunilwa. Utiti, Kamapi, Munata. Jupa, Kolila, Japonilwa. Jupa, Chimachukan, Puni, Utiti, Kamapi, Munata. Waliki, Takini, Waliki, Hayal, Taptawa. Muy bien, buenos días a todos. Estos días, yo diría el pueblo Aymara, como tal, estamos de luto, ¿no? Se fue nuestro mentor, mi tío, el precursor del idioma Aymara en Bolivia, ¿no? Claro que no fue el único, pero fue uno de los principales precursores del idioma Aymara. Hablamos de Félix Laime Pairumani, ¿no? El día de ayer ya se fue, se está velando desde ayer. Hoy vamos a trasladar a mi pueblo, Sulcatiti Titiri. Ahí va a estar hoy día, mañana se va a enterrar, ¿no? Entonces es una noticia muy triste para nosotros y también para todos los que admiraban, ¿no? Esto es su último diccionario, no sé si alguien lo tiene, ¿no? Entonces es uno de los principales diccionarios, que no solamente es, digamos, traducción, ¿no? Digamos, munaña, querer, ¿no? Sino es un diccionario en el cual uno puede encontrar definición de qué trata, ¿no? Entonces, ha sido uno de los trabajos y seguramente en todos los colegios donde se enseña el idioma aymara, utilizan su diccionario. Eso es lo que al menos me he dado cuenta. Entonces, es una gran pérdida para todos nosotros. Espero que de alguna forma eleven alguna oración para que él también descanse en paz. Nada más, creo que Joana quiere hablar algo, tal vez, ¿no? Sí, buenos días, Yatichiri. Solo quiero darle mis sentimientos por eso, Yatichiri. Muchas gracias, muchas gracias. Yatichiri, mis sentidos pésames para usted y su familia, Yatichiri. Gracias a todos. Walik, Alteña, Nichakucha, ¿ya? Mi sentido pésame, Yatichiri. Mis condolencias, Yatichiri, para usted y su familia. Mis condolencias, Lex, Yatichiri, Pai, para Walik, toda Walik. la familia Pairumani y que Dios lo tenga en su gloria al hermano Félix Lain. Gracias, Waliki, Waliki, Takanitaki. Ya, yo tengo aquí por niñane, ¿ya? La última clase, Pepa, ya te cago en ja, ya te cago en tenua, con aquí te acá. Hemos aprendido lo que son las ocupaciones, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a aprender lo que son los números, Hakuinaka, ¿ya? Hakuinaka. En Aymara, número se dice
número. Haku, ¿ya? Haku. Haku, ¿ya? Número Haku, ¿no? Ahora vamos a aprender números, ¿no? Entonces, en plural, ¿no? Haku, naka, ¿ya? Haku, naka, números. Ahora, el Aymara es como cualquier otro idioma. Es muy fácil. Solamente se tienen que aprender mínimamente 13 números. Los voy a escribir estos 13 números que se tienen que aprender sí o sí de memoria, ¿ya? Entonces, empezamos. Voy a escribir con un color. 1, que sería maya, ¿no? 2, paya. 3, quimsa. 4, pusi. 5, pesca. 6, sohta. 7, pacalco. 8, sacalco. El 9, yatunca. 10, que sería tunca, ¿ya? Estos son los 10 números básicos que debemos aprender, ¿ya? Adicionalmente a esto, debemos aprender lo que es el 100, que es pataca, ¿ya? Y lo que sería el 1000, guaranca. Está ahí. El millón, guaranca, no guaranca, ¿ya? Eso más sería 13. Adicionalmente a esto, a estos 12, tenemos que aprendernos cuándo utilizar la terminación ni, ¿ya? La terminación ni. Eso es todo lo que son los números, ¿ya? Entonces, de memoria, todito, ¿ya? Hasta 1000. Entonces, todos vamos a repetir todos, ¿ya? Taqueni, después de mí. Maya. Maya. Vaya. Paya. Imsa. Quimsa. Pusi. Pusi. Pesca. Pesca. Sohta. Sohta. Pacalco. Calco. Timsacalco. Calco. Yatunca. Tunca. Pataca. Guaranca. Muy bien, ¿sí? Esto de memoria, practiquen mentalmente mientras voy escribiendo aquí. Estos 10, estos 12, en todo caso, todo tienen que saber, ¿ya? Muchas veces suele confundirse o la dificultad siempre es el 7 y el 8, ¿ya? Ahí se olvidan generalmente cuando hacen por primera vez. Estos dos lo van a conjugar con lo que es paya, o lo van a relacionar, ya para que se recuerden. Y el quimsa. Ya. Ya. Ahora, a ver, voy a prender mi camarita, les voy a mostrar algo. No les voy a mostrar, sino les voy a indicar algo. ¿Logran ver mis dedos? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, ¿no ven? Entonces, anteriormente los números se contaban así, ¿no? Maya, paya, quimsa, pusi, calco, ¿no? Calco, el 5. Macalco, ¿no? Es que sería 6. Macalco, ¿no? 1. ¿no? Pacalco, quimsacalco. Eso era la numeración antigua.
En algunos casos se manejan todavía, por ejemplo, en Radio San Gabriel, van a ver sus libros, ¿no? Entonces, tomo 1, digamos, ¿no? May, ¿no? Entonces, tomo 5, digamos, es calco, algo, ¿no? Y macalco, ¿no? El 6. Entonces, obviamente ya no se conoce, ya no se maneja eso actualmente, ¿no? Entonces, solamente se maneja este número, ¿no? Entonces, si de alguna forma se olvidaran, digamos, ¿cómo se dice? 7, relaciónenlo con 2 y ya van a acordar, ¿no? Pacal, quimsacalco, ¿ya? Eso, respecto a lo que son los números, ¿no? Los números. Ahora, voy a suponer que ya saben todos y vamos a conjugar, después vamos a hacer práctica, ¿ya? Entonces, voy a borrar estitos que he relacionado. Ahora sí. Ahora, queremos decir 11, ¿no? 11. Para decir 11, simplemente vamos a conjugar, ¿no? Tunca, que sería 10. Tunca. Y para que sea Tunca 11, Mayani. necesitamos 1, ¿no? Entonces ponemos Maya, ¿no? Y la terminación ni, Tunca Mayani. ¿Fácil o difícil? ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente en base al 10 hemos trabajado, ¿no? Entonces, 11 y el 1. Y le hemos agregado la terminación ni. Nada más. ¿Ya? Así va a ser hasta el número 19. A ver, ¿quién quiere completar? A ver, completen, escriban. Escriban hasta el 19. Y luego van a leer, ¿ya? ¿O no se entiende? Está bien, se entiende. ¿Se entiende, no? A ver, Se escriban, entiende. escriban. Ay, aquí creo que he escrito mal, ¿no? P está nomás, ¿no? Este H está por ahí. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Hasta el 19? No, está bien. Y ahora sí, ¿quién quiere leer? Active mi micrófono y a Tichiri. Rolly Oviedo. No le bloqueo a nadie hoy día al menos, ¿no? No, ni Yo. siquiera he tocado. A ver, No, yo. María Cristina, Doris, después. Ya. No, yo. Yurukipan Yatichi. Creo que para María, Ullarani. 11 Tunca Mayani, 12 Tunca Payani, 13 Tunca Quinzani, 14 Tunca Pusini, 15 Tunca Pini, 16 Tunca Sultani, 17 Tunca Paucalcuni, 18 Quintacalcuni y Tunca. Ya, a ver, estaba medio entrecortado, a ver. María Cristina Figueroa, uno más. Yatichi, yo no he participado. Por eso, ¿quieres participar? ¿Quieres leer uno más? Ya, dale. Tunca Mayani, Tunca Payani, Tunca Kimsani, Tunca Pusini, Tunca Piscani, Tunca Sohtani, Tunca Pacalcuni, Tunca Kimsacalcuni, Tunca Llatuncani. Walikio. A ver, algunos parece que están mal del micrófono. Yo no he bloqueado hoy día, al menos, ni siquiera he silenciado a todos, no he hurgado. Entonces, salgan e ingresen nuevamente, ¿ya? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, escucho quién está hablando. María Llanes. Ah, ya, ahora sí se escucha bien.
Ya, muy Ya, bien. ¿puedo leer? Ya, a ver, lea. Así Ya, directamente. 11. Tunka Mayani, Tunka Payani, Tunka Kimsani, Tunka Pusini, Tunka Pishkani, Tunka Sohtani, Tunka Pagalconi, Tunka Kimsakalkuni, Tunka Yatunkani, Tunka. Ya, hasta 19. Tunca, ya, tuncani, ¿no? Bien, como se han dado cuenta, simplemente han conjugado, ¿no? Tunca, mayani, tunca, payani, tunca, kimsani, tunca, ¿no? O sea, es solamente copiar, ¿no? El 10 y todos los números hasta el 9 con terminación ni. Eso es los números. Ahora les explico este del ni, ¿ya? Esto ni empieza desde el 11, ¿ya? Desde aquí, ahí está el ni, ¿no? Termina en 19, ¿no? Entonces estoy diciendo del 11 al 19, ¿no? Ahora de 20, del 21 al 29, ¿no? Del 30, 31 al 39, o sea, cuando son hasta el 99 son múltiplos de 10, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ven? Todos los números intermedios que no son números enteros, voy a decir ya. El 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, 80 y obviamente el 10, no utilizan el ni, solamente los números intermedios entre el 11 a 19, 21 a 29, de 31 a 39, de 41 a 49, de 51, ¿no? Así sucesivamente. ¿Me dejo entender Sí. el uso del ni? Sí. Ya, muy bien. Entonces van a tener bien claro. Luego vamos a explicar de otra forma. Ahora, llegamos al número 20, ¿verdad? Al número 20. Ahora, el número 20, igual conjugamos con estos 10 números, ¿no? Ahora, vamos a utilizar el 2, ¿ya? El 2. Entonces, el 2 se escribe así, ¿no? Paya, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer la contracción, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto. Solamente va a quedar pa. Y cuando hay contracción, hemos dicho diéresis, ¿no? Entonces va a utilizar diéresis. Ahí está la diéresis. Para que sea 20, 2 estoy diciendo, ¿no? Entonces 20, 2, 10. Pa, tunca. Tunca. Entonces esto va a ser el número 20. ¿Queda claro? Pa, tunca. ¿Qué estoy diciendo? 2, 10. 2 de ¿no? 10. Si sumamos o multiplicamos, nos da 20. ¿No ven? Eso es el número 20. Ahora, ¿cómo sería el número 30? A ver. Kimsatunka. Kimsatunka, correcto, ¿no? Simplemente, ¿no? Kimsatunka. 40, ¿cómo sería? Pusitunka. Pusitunka. Correcto. Eso es. ¿Ya? Ahora 30, a ver, Kimsatunka, ¿no? Kimsa, que sería el número 3, y ponemos el tunka, ¿no? Tunka. Ahí está, Kimsatunka. Ahora, ¿cómo sería 31? Kimsamayani. Kimsatunka Mayani. Exacto, eso, ¿no? No Kimsamayani, no. Kimsatunka, porque 30 es Kimsatunka, ¿ve? Entonces, este mismo Kimsatunka, y ponemos el Maya, y con terminación, ni. ¿Se entiende? Sí. A ver, 24, ¿cómo sería? Patunka, Ya, patunka, pusini. A ver, ¿cómo sería 66? Muy bien. ¿Cómo sería 73? Muy bien. A ver, ¿cómo sería el número 88?
Calcuni. Muy bien, muy bien, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, a ti, Chiri, se entiende. Yatichiri, una consulta. ¿Podrías repetir por qué el 20 es patunca y no payatunca? Ah, ya. Contrae, dijo. El número 1 y el número 2 se contraen, ¿ya? El 1 cuando expresamos cantidades. El 2 también cuando expresamos cantidades, pero también para expresar los números 2 a partir del 20, 200, 2000, en todo se contrae, ¿ya? Entonces, es simplemente, ¿cómo decimos? No sé cómo expresar, pero así es como se expresa el número, ¿ya? Con contracción y no de forma completa, ¿ya? El maya y el paya nomás, ¿no, Yatichiri? Sí, esos dos nomás se van a contraer. El resto siempre se mantiene como estamos aprendiendo. Bien, entonces, ¿se han dado cuenta? Solamente tenemos que aprender hasta el número 10, ¿no? Ahora, con estos 10 números, por ejemplo, y terminación I, sabemos hasta el número 99, ¿correcto? A ver, ¿quién puede escribir 99? 99. Yatunca, yatuncani. ¿No? Eso, muy bien. Yatunca, tunca, yatuncani. Correcto, eso es. ¿Ya? Yatuncani. Correcto, eso es el 99, ¿ya? Los números 9 siempre es el más largo, ¿no? Por ejemplo, 999, 9999. Esos son los números largos, después es normal, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta, claro. O sea, no sé si tiene alguna pregunta para explicar uno más. Seguimos avanzando. Por favor, el 88 otra vez, por favor. ¿Cómo se habla? Ya. A ver, voy a borrar todo. Ya. Entonces, hemos dicho, ¿no? Con los 10 números, ¿no? Vamos a conjugar. Voy a poner cualquier número, después llegamos al 89, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, 15, ¿no? Para expresar 15 tengo que decir 10 y 5, así más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice 10? Tung, ¿no? 5 pesca, ¿no? Pesca. Terminación, ni, ¿ya? Ni. Aquí está el 10 y aquí está el 5, terminación, ni. Ahora, me dicen, no sé, 26. ¿Cómo se dice el 20? ¿No? Siempre así, ¿ya? 20. Entonces, 20 se dice patung, ¿no? Patung. ¿Cómo se dice 6? Ay, caray. 6. Sohta, ¿no? Terminación, ni, ¿no? Ahora digamos 88, ¿no? 88. Ah, entonces, primero, ¿cómo se dice 80? Ah, 80 se dice Kimsa. Kimsa. Palco, ¿no? Palco, tunca. Ya, aquí con elición se maneja, ¿no? Kimsa palco. Kimsa palco, tunca. Ahora, ¿cómo se dice 8? Porque esto simplemente representa 80, ¿no ve? Ahora, ¿cómo se dice 8? ¿No? Kimsa calco también, ¿no? Kimsa calco. ¿Sí? Ahora, terminación, ni. Kimsa calco, tunca. Kimsa calconi, ¿ya? Entonces, siempre primero el número, digamos, si es 10. ¿Esa ni qué significa, Yatichiri? ¿Cuál? La ni. Solamente es la terminación del número. ¿Ya? No significa nada. ¿Ya? Entonces, ¿no? Digamos 99, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo se dice 90? Primero escribimos siempre eso, 90. Entonces, es... Yatunca. Tunca. Ahora el 9. Yatuncani. ¿Ya? Yatunca, tunca. Ah, está mal, tonta. ¿No? Yatunca, tunca, yatuncani. ¿Ya? Tunca, yatuncani. Y parece un trabalenguas. Sí, el 99, el 9 siempre es así. Ya. Con esto ya sabemos hasta el 99, ¿correcto? ¿Alguien tiene duda? Sí, Yatichiri, una consulta.
Sí. Una consulta. En el 88 aquí veo Quimsacalco, Tunca, Quimsacalcuni. En el, cuando dice 80, Quimsacalcu, la U lo ha quitado. ¿También sería en el 7 o en el 70, Pacalcu? Papaltunca, sí. Vamos a aprender en Elisiones, en Aymara 2, ¿ya? Ya, Tichiri. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Se entiende? Ya, Ahorita si les Tichiri. escriban hasta el 99, ¿escriben? Ya, Tichiri, una pregunta. Ya, Tichiri. Sí, lo escucho, Sandra. Ya, quiero saber, ya, Tichiri, ¿en qué numeraciones simplemente se llevan las diéresis? Porque estoy viendo que en 99 lleva diéresis y en el 2 también. ¿En qué números Ya, más pero se eso llevan? hemos explicado, ¿no ven? La diéresis, ¿cuándo se utiliza? Ahora, en este caso, los números hemos escrito, ¿no? Pero voy a volver a escribir los números. O sea, no me tengo que inventar nada, ¿no? Cuando se Pues, ¿cómo contrae. decimos? No, no es cuando, sino... A ver, vamos a escribir. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Pacalco, Kimsa, Alco, 9. Ya, ahora sí, ahí está. ¿Dónde debo llevar la diéresis? ¿Qué número lleva diéresis? 9. Ah, ya, El 1 y el solamente 2. el 9. ¿Ya? El 1 y Solamente el el 9. 2. Ahora, el número 2 hemos dicho, ¿no ve? Hay contracción en el número 2, ¿ya? Cuando se contrae tanto el 1 como el 2, los números solamente se va a contraer el 2, ¿ya? El 1 se contrae cuando expresamos cantidades. Por ejemplo, en vez de decir maya uta, digamos, o maya pisi, voy a decir ma pisi, ¿no? Ma uta, ma hape, ¿no? Solamente para expresar cantidades. En números, el número 2 se contrae. Pues cuando se contrae, en vez de decir paya, vamos a decir pa. Pero como hay contracción, vamos a utilizar la diéresis. ¿Ya? Esos dos números nomás llevan diéresis. Esto el 2 cuando hay contracción y el 9 siempre va a llevar, porque así se escribe el número 9. ¿Queda claro? Esa, ya, Tichiri. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero con Maya también sucede lo mismo, ¿no, Yatichiri, o no? ¿Perdón? Con Maya también sucede lo mismo. Claro, pero hemos dicho que en los números no se va a contraer el 1, solamente cuando expresamos cantidades. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Sí. Cuando estemos contando no se va a contraer el 1, ¿ya? Solamente Ejemplito, cuando ya, Tichiri, por favor. utilizamos conjugaciones. ¿Perdón? Un ejemplo, ¿puedo poner Tichiri, por favor, otra vuelta? Ya, entonces decía, cuando estemos contando, ¿no ve? Tunca Mayani, Tunca Payani o Patunca Mayani, no se va a contraer nunca cuando estamos contando, cuando estamos hablando de números. El 1. El 1 solamente se contrae cuando estamos conjugando oraciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para expresar, digamos, una casa, ¿no? ¿Ya? Una casa. Entonces, en vez de decir Maya Uta, yo voy a decir Ma Uta. Así. ¿Ya? Solamente cuando conjugo, no cuando estoy hablando de número. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Sí, ya, Tichiri, gracias. Claro. Muy bien. Entonces, ustedes van a escribir así correlativamente hasta el número 100, ¿ya? Ahora vamos a pasar al número 200 en adelante, hasta el 1000, vamos a seguir más, hasta el millón, ¿ya? Ya, se supone que ya saben hasta el 99, correctamente, ¿ya? Ahora hemos dicho, tienen que aprenderse otros dos números, ¿no? Tunca, perdón, el número 100
que es pataca, y el número 1000, ¿no? Que es huaranca. ¿Ya? Huaranca. Ahora, sabemos hasta el 99. 99 se dice yatunca, tunca, yatuncani. Y el número 100, pataca. ¿Ya? Pataca. Ahora, con el pataca vamos a trabajar, ¿ya? Con el pataca, que sería el número 10. Hace un momento, hasta el 99, hemos trabajado con el tunca, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, 20, ¿no? Pa, tunca. 30, quimsa, tunca. 40, pusi, tunca. ¿No ve? De la misma forma, vamos a trabajar ahora con el 100. Entonces, por ejemplo, ¿cómo digo 101? A ver, ¿quién se anima a leer? Pataca Payani. Pataca Mayani. Pataca Mayani o Patak Mayani, ¿no ve? Entonces, primero escribimos cómo se dice 100, ¿no ve? Entonces, Patak Mayani, ¿no ve? Patak Mayani. Ahí está, terminación, ni, de que sería Maya, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería 110? A ver. ¿Ya? Patak ni. Hace un momento, hasta el número 100, hasta el 99 en todo caso, todos terminaban en lo que es ni, ¿no ve? ¿Ve? Entonces, del 11 al 99, diremos, ¿ya? Múltiplos de 10 eran, ¿no ve? Entonces, todos terminaban en ni. ¿Ya? ¿Ya? Múltiplos de 10, ¿no? Del 11 al 19, del 21 al 29, todos terminaban en ni. Ahora es múltiplos de 100. ¿Ya? Entonces, de 100, aquí está. Entonces, así voy a poner, para que, simplemente como ejemplo, del 11 al 19, del 21 al 29, ¿no ve? Entonces, todos terminan en ni, ¿no ve? Ahora, de 101 al 199 va a terminar en ni. De 201 al 299 va a terminar en ni. De 301 al de 399. ¿Me dejo entender? Múltiplos de 100 es ahora. ¿Ya? Ahora, muy bien. Ya. Digamos 199. ¿Cómo sería? Pataca, yatunca, tunca, a ver, 199. A ver, ¿quién quiere leer? Ya, ahí está, ¿no? Todos han escrito así. Pataca, que sería el 100, ¿no ve? ¿Ve? 100. Yatunca, tunca, esto es 90. Y esto es 9. Ya está. Ahora, ¿cómo sería 200? ¿Cómo es el 20? Patunca. Patunca. Ahora, ¿cómo sería? Exacto. Pataca. ¿Ve? ¿Qué hemos hecho? Ahora dimos con igualito que el 20, pero claro, ahora con el 100. ¿Cómo sería 300? 40. Muy bien. Ahora, como ya sabemos conjugar, podemos escribir el 999. A ver, escriban. 999. Pataca, yatunca, yatuncani. Muy bien, alguien lo ha hecho muy bien. Lo ha repetido. Pataca, yatunca, yatuncani. Entonces, primero siempre escribimos el 100, ¿no ve? En este caso es 900, ¿no ve? Entonces, 900 va a ser yatunca, pataca, ¿no ve?
Esto es 900. Pataka. Ahora escribimos 90, ¿no ve? Yatunka. Yatunka, tunka. Ahora hasta ahí es 990. Ahora necesitamos escribir el 9, ¿no? Tuncani. Yatunkan. Yatuncani. Muy bien. Yatunka, pataca, yatunka, tunca, yatuncani. ¿Ya? 999. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yatichiri, Sí, escucho. hay el número en el millón y en millón, ¿o se puede en Aymara? Sí, ahorita vamos a llegar. ¿Ya? Hasta el 99, ¿alguna pregunta? Yatichiri. Ah, ¿Sí? ¿Quedó claro? Con esto ya se supone que saben escribir hasta el 99. Ni siquiera escribir, sino ya se lo saben, porque solo tienen que aprender estos, hasta el momento son 11 números que solo tienen que aprender, nada más. Entonces, si yo les pregunto en este momento, tendrían que saber, porque solamente es conjugar. Ya te quiero una consulta. Sí. En lo que es centena, en 100, conjugadas patak nada más, sin a. No sería así, yatunka, no, yatun, patak, yatunka, tunka, yatuncani. Ya, denme un minuto, por favor, ahorita. Guaguanitaza. Pues sí, guaguanito. Acá. ¿Qué puede ser? Utanitaza, ha dicho tú. compañeros, tal vez alguien que tiene el libro nos puede pasar la foto de los números que está ahí en las páginas, por favor, al grupo. Por mi parte no pude conseguir el libro. Hay que pedirle al profe. Yatichiri. Yatichiri. Se fue el Yatichiri. Creo que lo han llamado. Esperemos no más. Sí, practiquemos. Paciencia, paciencia. Ya. ¿Qué número? 2021. Ahora sí. Ahora sí. Alguien preguntaba de las elisiones, ¿ya? A ver, en tema de elisiones, o sea, ¿cómo les explico? Hay ciertas reglas, pero las reglas tampoco no se cumplen. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría esto? Yo diría así, yatung, patak, yatung, patak, yatunka, tunka, yatunkan, ¿ya? Entonces, manejamos elisiones. A ver, vayan al mercado, traten de hablar, les van a decir rápido. ¿Cómo es que hablan tan rápido con tema de elisiones? Ahora hay unas reglas básicas. Las elisiones generalmente se dan cuando no es una palabra final, ¿ya? En la última nunca va a haber elisión, ¿ya? Por ejemplo, nayaj, ¿no ve? Entonces, naya es, ¿no ve? O nayaja, en todo caso, ¿no? Nayaj, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en tema de saludos. Askurukipan, ¿no ve? Lo correcto sería askurukipan na, ¿no ve? Ahora, cuando trabajamos con elisión, askurukipan hilata, askurukipan, ¿no ve? Porque no es todavía la palabra final, pero si fuera solamente buen día, ¿sí? Askurukipana, ¿no ve? Con a, ¿ya? Entonces,
Todavía no se compliquen con tema de ediciones. Ahora, si quieren, escriban completo, no hay problema. La cosa es que se entienda, que sepan cómo se escribe en él o cómo son los números en el Aymara, ¿ya? Bien, ahora sí, sabemos hasta el 99. Ahora pasamos al 1000. ¿Cómo se dice 1000? Paranca. Paranca. Muy bien. Conjugamos exactamente lo mismo. A ver, ¿quién se anima a decir 1001? Huaranca Mayani. Correcto. Huaranca Mayani. Ahora, la terminación ni es de múltiplos de 1000, ¿ya? Entonces, de 1001. 1999. Claro, 1999. Todos terminan en ni, ¿ya? En ni. De 2001 a 2999 en ni, ¿no ven? Todos. 1020, por ejemplo, ¿no? Huaranca patunca ni. 1100. Huaranca patacan ni. 1200. Huaranca patacan ni. ¿No ven? Todos terminan en ni. ¿Me dejo entender? Sí, sa. Ya. Sí. Ahora, ¿cómo sería 2000? A ver. Pa Huaranca. Pa Huaranca. 3000, ¿cómo sería? Quimsa Huaranca. Huaranca. 4000. Ushi Huaranca. 5000. Pisa Huaranca. 6000. Sof Huaranca. 7000. Pacal Huaranca. 10,000. Quimsapal Huaranca. 10,000. Tunca Huaranca. Huaranca. Muy bien. 100,000. Pataka Huaranca. Pataca Huaranca. 200,000. Papata Huaranca. Muy bien. Pataca Huaranca. Muy bien. Solamente para terminar, ¿cómo se diría 2021? Pa Huaranca. Huaranca. Mayani. Patunca. Pa Huaranca Patunca. Huaranca, Mayani. Patunca, Mayani. Patunca Mayani. Correcto. Muy bien. Y ahora ya sabemos, ¿no? Ahora, por último, para cerrar, millón, ¿no? ¿Cómo se dice el millón? ¿No? Ahora con millón igualito podemos conjugar. ¿Ya? Entonces, ya está el millón, ¿no? Se dice Huarancan. Huarancapa. Exacto. Huarancan, Huarancapa. ¿Cómo diría millón uno? Huarancapa Mayani. Muy bien. ¿Cómo digo 100 millones? Pataca Huaranca. 2 millones. 3 millones. Muy bien, ¿no? Igualito que el 1000, igualito que el 100, igualito que el 10. ¿Ya? Entonces, apréndanse, a ver, con el Huaranca serían 13 números, nada más. Con eso se lo dominan hasta el millón y más el tema de los números, ¿ya? Eso es el tema de los números. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Nada? Muy bien, voy a dejar una actividad de los números en la página, ¿ya? Con eso terminamos hoy. Nos vemos la siguiente clase, el día... Profe, ¿dónde puedo comprar el libro, por favor? No lo tengo yo. En la ciudad de La Paz, al lado de la UMSA, en Big Sur, Plaza del Estudiante. Hay un callejón que entra a Yachaiguasi, ahí hay 2 kioscos que están vendiendo el libro. Es la única dirección en La Paz, por ahora. Ok, profe. Muy bien, Walik. Alto, por favor. No tenemos. Si alguien tiene algún conocido, podemos ir a dejar. Muy bien, Walik. A ver, les aviso a ver si es que estamos por alto también, por el alto. Debo algunos certificados del anterior curso. Los voy a avisar, ¿ya? Por favor. Puede ser el jueves, el viernes, Por y favor. podemos subir al alto, ¿ya? Gracias.
Yatichiri, Sí, un sentido pésame a usted, a la familia, por el señor Félix Laime, que sí, yo también tengo su diccionario y oh, es reconfortante la sabiduría de don Félix. Mi sentido pésame. gracias, Cuyacarrot, Walik, Dios pagar. Walik, Ah, Hikisin Camta ¿Dónde Peni, es el velatorio? es en Avenida Bush. ¿En cuál funeraria? Ahorita le digo, me he olvidado. Hoy hasta las 10 de la mañana va a estar, hoy a las 10 es la misa de cuerpo presente. Luego Sí. se va a trasladar a Suilcatiti, ¿no? A su pueblo natal. Está en Los Ángeles, está. Ah, en Los Ángeles. ¿Y a qué pueblo se lo van a llevar, Yatichiri? Suilcatiti Titire, Jesús de Machaca. Ah, Jesús de Machaca. Mis sentidos pésame, Yatichiri. Waliki, Gracias. Mis Cuyacaná, sentidos Xilacanaka, pésames, Yatichiri Soman. Waliki, Hikisin Camtaquén,